Ok, pues segundo capítulo improvisado, seguido, en el que vamos a hablar de la inteligencia artificial. En el capítulo anterior hemos hablado, pues bueno, un poquito de Axel, que es el que tenemos aquí presente, ahora se volverá a presentar, que es representante de Artes Ética. Eso también está, bueno, pues presentado en ese otro capítulo. Ahí podéis también averiguar más cosillas. De todas formas, ahora pues ya se hará una presentación Axel sobre él y sobre artes ética para ubicarnos de nuevo. Hemos hablado en ese otro capítulo, que el anterior que estoy comentando, sobre la inteligencia artificial generativa, ¿no? Así a grandes rasgos, cómo actúa artes ética pues para el correcto uso o para gestionar toda esta locura, ¿no? Que está poniendo pata arriba el mundo, ¿no? Y sobre sus problemáticas hemos profundizado un poco en ellas, poniendo casos concretos, posibles vías de solución si es que la hubiera y todo ello. Entonces, bueno, es un tema candente y al ser un tema candente, pues, no sé, hay fuertes temperaturas en México, ¿no? Coméntanos, hace mucho calor, Axel, ¿no? Sí, literal y metafóricamente el tema está al rojo, vivo, Sí. pero bueno, pues todos a la expectativa de lo que la gente en la esfera política decida hacer con nosotros. Y bueno, para presentarme una vez más con tu Claro. audiencia, mi nombre es Axel González, soy artista visual, soy de México, tengo 29 años, formo parte de Artes Ética, que es un colectivo internacional, multidisciplinario, que busca la regulación de los sistemas de inteligencia artificial generativa. Y poco más. Ok. Me resulta curioso que haya tanto calor en México porque aquí justamente en España está entrando ahora un aire polar, una masa de aire polar. Así que imagínate los contrastes bueno, incluso del tema este, ¿no? Vamos con ello para ubicarnos un poquito, vamos a hablar sobre la situación de la inteligencia artificial generativa en España, ¿no? Profundizando un poquito más también sobre el tema literario y tal, ¿no? Tema así más de un proyecto de Real Decreto que hay. Pero como pregunta previa a eso, quiero hacer como una visión global sobre cómo está la inteligencia artificial en Iberoamérica. Me explico. Vosotros al final actuáis en varios países de Iberoamérica. No sé si podrías comentarnos cómo está a grandes rasgos y luego si hay algunos países que, no sé, que vayan mejor que otros o si hay algún país con alguna situación particular, así a grandes rasgos y ya luego ya nos meteremos en España. Si quieres comentar algo de México también, Ok, coméntanos en general, ¿vale? Por bueno, ahora. en lo único en lo que la gran mayoría nos ponemos de acuerdo con respecto a la inteligencia artificial generativa es que los resultados que esta máquina genera no son elegibles para tener derechos de autor. Por lo tanto, son de libre uso. Eso es lo que la gran mayoría de nosotros se ha puesto de acuerdo. Ahora, dependiendo del país, cada uno tiene distintos organismos que se encargan de gestionar cuestiones de derechos de autor, de derechos de propiedad intelectual, que a veces se confunde, y cuestiones de acceso a la información. Nosotros en México tenemos un instituto que es eso, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y en él hay una serie muy grande de leyes que gestiona a que todas las empresas que recuperan tus datos, ya sea los datos más básicos como los que vienen en tu identificación, sean tratados de manera que sea ética y no se utilicen con fines lo que tú quieras poner. Eh, Eso gestiona ciertas cuestiones de las obras. Ahora, existen otros países, como por ejemplo en Argentina, que no tienen regulaciones para la obtención y utilización de datos biométricos, por ejemplo. En Argentina sucedió que hay una de las empresas, la empresa que tiene ChatGPT, tienen una subempresa que tiene una criptomoneda que se llama WorldCoin, que es como moneda del mundo. Y esa moneda puedes obtener una moneda si tú das tus datos biométricos. ¿Y por qué te piden tus datos biométricos? Es porque
Estas personas dicen que en el futuro, muy futuro, cuando la inteligencia artificial tome conciencia y todo sea Blade Runner, pues no vamos a saber quién es humano y quién es máquina. Entonces, ¿cómo lo vamos a averiguar? Pues porque vamos a tener la base de datos de todos los humanos. Entonces, todo este discurso en realidad es muy apocalíptico porque nada de eso va a suceder, pero es un pretexto para poder tener pues la información personal de muchas personas, que principalmente esta obtención de datos sucede en países en vías de desarrollo con nulas o muy ligeras políticas de protección de datos de su población. Entonces, eso sucede en Argentina y bueno, tú das tus datos, te escanean tu ojito, tu retina y otras cuantas cosas y te dan el WorldCoin, que dependiendo pues de la especulación de la moneda, valdrá más, valdrá menos. En otros países como en Uruguay, ahorita se está llevando a cabo muchos procesos políticos en los cuales están intentando regular la IA. En Brasil hubo un proyecto de regulación que buscaba pues ceder el derecho de que fuera uso justo el raspaje de información, pero se frenó porque la gente se puso a, pues nosotros decimos se puso al tiro para poder frenarlo y bueno, reformular la tarea. En España, bueno, ustedes tienen lo del el decreto real, que es por una figura que ustedes tienen, que son gestionadoras de obras, en las cuales, bueno, de manera pública, estos organismos pueden gestionar grandes cantidades de obras de distintos agremiados, de distintos rubros, y que éstas sean utilizadas para X o Y cuestión. En otros países no tenemos esa figura. Eso es una cosa que me parece muy interesante de España. Nosotros en México, nuestra ley pone que solamente nosotros somos los derechohabientes de poder gestionar cómo se explota la obra y a quién se explota y demás. Si en algún otro punto queremos ceder los derechos de explotación de la obra, hay todo un proceso legal con distintas instancias para poder solo pasárselo a alguien más, pero nunca es tan sencillo pasárselo a, digamos que una figura moral como una empresa, es un poco más complicado. Entonces, lo que sucede en España es muy interesante respecto a eso. Y bueno, es lo que podría decir más o menos que hay muchísimos agentes en todos lados promoviendo regulación, otros cuantos diciendo que esta famosísima cosa de tenemos que subirnos a la ola porque si no nos subimos, nuestros países van a quedarse atrasados y no sé cuántas cosas de economía y política que es común escuchar en este tipo de cuestiones. Pero pues todo esto es muy largo. O sea, como para poder decir cuál va a ser la última cuestión, faltan 5 o 7 años, pero en el momento lo que está sucediendo en todos lados es que todos se están reuniendo para ponerse de acuerdo cómo. Y bueno, del lado de Latinoamérica, estamos esperando a que Estados Unidos se ponga de acuerdo y a que ustedes se pongan de acuerdo. Porque Nosotros somos Europa, ¿no? Europa. ¿Y por qué Europa. Europa? Porque, bueno, primero por lo que decíamos en el primer episodio, porque España es la sede de la Comisión Europea para la regulación de estas cuestiones. Entonces, como por el puente lingüístico que tenemos, es más sencillo para nosotros trasladar lo que ustedes decidan a nuestro país y por lo tanto es más sencillo para Latinoamérica ajustarse a lo que decida México. Digamos que el puente se triangula de esa manera. En la cuestión de Brasil es más cercano hacia Portugal y otros países portugueses, pero bueno, al estar englobados junto con Europa, de ahí se va a derivar. Y nosotros, en nuestro caso, vivimos en una simbiosis ahí tóxica con Estados Unidos, entonces estamos esperando a que se decidan ciertas cosas. Vale, sí, porque quizás lo más probable es que la corriente que tome Estados Unidos sea la que tome México, o a lo mejor puede haber una corriente opuesta a modo de rebote.
porque claro, a fin de cuentas siempre se comenta que lo que ocurra en Estados Unidos pues afecta pues a toda Latinoamérica y a toda Europa, a fin de cuentas, ¿no? Entiendo que, no sé, ¿qué se estima que salga de...? Aunque bueno, están habiendo ahora ya cada vez más diferencia entre Estados Unidos y Europa con las regulaciones. No sé, ¿qué puede provocar una cosa u otra dentro de Estados Unidos? Bueno, es que ahora la cuestión con Estados Unidos es que antes de la llegada del presidente Trump, había muchísimos colectivos de escritores, sonó muchísimo la huelga de actores, por ejemplo, la huelga Sí, de guionistas. escritores, de guionistas de Estados Unidos, y distintos sindicatos que ellos tienen y también grupos civiles varios frente a estas empresas. Y los procesos democráticos, bueno, los procesos judiciales en Estados Unidos son muy diferentes a los nuestros porque su constitución de ellos y la manera en la que gestionan es que todo lo que ellos deciden tiene que verse con referencia a casos posteriores. Lo que se haya dicho en un juicio anterior se toma de referente como de, pues en este juicio sucedió esto, y por eso mi cliente tiene la razón. Eso es lo que sucede en Estados Unidos. Siempre se van hacia los precedentes, porque su constitución es muy pequeña y sus leyes se modifican por consecuencia de lo que suceda en juicio. Y en el caso de nosotros en México y en otros países de Latinoamérica, nuestras leyes son extremadamente amplias, nuestros códigos penales muy grandes, y lo que hacemos es actualizarlos dependiendo la legislación y pues el periodo político en el que nos toque. Entonces, a partir de ello, se va metiendo y los procesos para meter nuevas regulaciones o, mejor dicho, modificar la ley son muy tardados, al menos en México. Si bien nos va, son 5 años, 3 años y se ponen de acuerdo todos. Pero si no, es un proceso muy largo. Entonces, como tenemos esa barrera legal por la manera en la que se gestionan cada uno de los países, está un poco difícil saber qué. Pero la otra cosa que sucede es que Trump tiene en su gabinete y como contactos muy cercanos a muchos de los grandes magnates de las empresas tecnológicas. Y bueno, el más obvio es Elon Musk, que están metiendo mucha presión para generar políticas públicas que permitan que estas empresas pues utilicen de manera legal pues el material de todos. Entonces ahorita hay una pelea muy grande ahí, pero Estados Unidos lo que está esperando, todos estamos esperando a alguien. Estados Unidos creía que iba como a la delantera, pero ahora que salió la inteligencia artificial de China, Sí. eso ya les demostró que pues no son tan grandes como esperaban, y ahora están a expensas de saber qué están haciendo China, qué está haciendo Singapur. Tiene una regulación muy, muy interesante. Otros países asiáticos y de otras secciones de Europa que se están gestionando de otra manera distinta. Entonces, todos estamos a la espera de alguien. Y mientras alguien va poniendo un pequeño granito, bueno, pues el otro dice, ok, este ya hizo esto, pues vamos. Ok, vale, pues vamos a España. Vamos a España. No sé, claro, vamos a ubicarnos un poquito en las regulaciones de España. Me habías comentado que, no sé si lo he entendido correctamente, al final de cuentas, Europa tiene sus regulaciones respecto a la inteligencia artificial y España entiendo que tiene las mismas que Europa al ser parte de Europa o quizá tiene su margen al ser bueno, parte de, bueno, ser un país autónomo, por así decirlo. No sé hasta qué porcentaje hablar de España es hablar de Europa en sí o hay matices en España, para ubicar un poquito en el contexto de las regulaciones del país que es. Ok, bueno, igual, en los comentarios la gente me podrá corregir. Sé que soy un mexicano hablando de España, pero bueno, lo que sucede es que de acuerdo a los tratados internacionales que cada país esté adscrito, hay leyes que todos estamos de acuerdo en que vamos a llevar a cabo.
y que vamos a respetar. Por eso hay como distintos tratados, como por ejemplo el de Hiroshima, el de las emisiones de carbono. Todos los que están firmados ahí, pues estamos de acuerdo en que tenemos que llevar políticas públicas sobre emisión de contaminantes de X o Y manera. Y quien no está adherido, pues no lo hace, ¿no? Sencillo, como Estados Unidos, que él no está adherido. En ese aspecto, bueno, toda la Unión Europea sigue una línea en un montón de leyes de varios tipos. Y bueno, tenemos el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra se separa de la Unión Europea y ellos tienen sus propios cuestionamientos políticos respecto al tema de la inteligencia artificial. Y se pueden llevar de una manera diferente. Ahora, como decíamos que España tiene una comisión, en esa comisión todos se están poniendo de acuerdo para generar una ley que regule a nivel Unión Europea el uso de estos algoritmos, tanto su creación como su utilización, como su todo. Como actualmente no hay nada tan conciso, bueno, cada país lleva de manera independiente, de acuerdo a sus leyes actuales, el uso de la información y de todo lo que es el armazón de estos sistemas. De ahí que en distintos países pues se lleven juicios por distintas vías. Entonces, España tiene sus organismos que regulan ciertas cosas, como pues Italia y Francia, y ellos tienen otras. Es eso, es checar como bajo qué organismo pues queremos meternos al tema. Vale, y bueno, te quería preguntar ya, indagando un poquillo, ¿no? En el Instagram de Artes Ética, ¿no? He ido encontrando cosas que me han ido interesando, ¿no? Por ejemplo, no sé si se habló en su momento o no, hará meses, en redes sociales, ya no me acuerdo bien, creo que algo se habló, pero no sé si será ni de esto que te voy a preguntar. Mi pregunta es sobre el proyecto del Real Decreto que Sí. hay en España. Pues, para los que nos estén escuchando, pues, bueno, he escrito aquí, porque estos decretos al final tienen un nombre larguísimo. Bueno, proyecto del Real Decreto por el que se regula la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación masiva de obras, ¿vale? Explotación masiva de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de uso general. Ese es el proyecto del Real Decreto. Yo me he quedado en este capítulo, en el proyecto. No sé si al final se llevó a cabo o no, no sé exactamente de qué iba, no sé exactamente qué repercusiones ha podido tener. ¿Qué nos puede esclarecer un poquito de esto? Ok, bueno, esto del decreto fue pues una propuesta de concesionar licencias colectivas. Y bueno, primero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de las licencias? Pues las licencias son un acuerdo legal en el cual tú permites a un tercero explotar tu obra o material de X o Y manera, de acuerdo a lo que pues el consenso de digamos que pues yo hiciera una ilustración y se la doy a un museo. Entonces el museo en una primera instancia tiene la licencia tal vez de generar, qué sé yo, postales de recuerdo para pues los asistentes a la exposición y tal vez, no sé, el mercadotecnia para promocionarla. Pero bueno, esa licencia está restringida por todo lo que no esté dentro de. No pueden hacer obras derivadas de mi cuadro que yo les haya dado. No pueden generar, por ejemplo, tal vez en el contrato solo dije que quiero que hagan postales, pero ellos si generan libretas, libros, playeras, eso está fuera de. Entonces, pues ahí entramos pues en choques. Y dentro de las licencias se contempla un plazo de tiempo indefinido o definido de acuerdo a lo que tú decidas respecto a durante cuánto tiempo estas personas van a ser capaces de explotar tu obra. Ahora, la parte de colectivo es porque te decía que ustedes tienen
estos organismos que gestionan de manera grupal y muy amplia a ciertos colectivos de la sociedad artística e intelectual y sus obras. Entonces, tú estás dentro de uno de estos organismos y pues estos organismos te dicen, ok, pues con tu obra se la vendimos a Perengano de tal y pues te va a tocar tanto dinero cada mes. Y esto es para cada una de las personas que están dentro de esta esfera. Así que básicamente lo que se planteaba era ceder todos los derechos de las obras respecto a la explotación y uso derivado de a empresas a través de estos organismos para que fuera un intermediario. Todos los artistas ceden sus derechos a estos organismos gestionan, negocian con estas empresas y pues en grandes grupos de información lo ceden y bueno, pues reciben el dinero de estas empresas y pues lo distribuyen entre todos estos actores. De manera, digamos que muy global, pues se escucha como que, ok, pues lo que estamos haciendo es solo crear un puente legal para que las empresas puedan utilizar obra y todos recibamos dinero y seamos felices, pero el hecho es que dentro de estas cuestiones, pues no se contempla todo lo que comentábamos en el capítulo pasado, que son pues las tarifas de pago a cada uno de los miembros cuyas obras sean explotadas y que no solamente es eso, es yo darte esta imagen, sino que es como, bueno, vamos a entrenar una máquina mágica que va a ser capaz de replicar esto y 30,000 cosas más con infinitas variaciones gracias a tu obra. Y esto ocurre porque dentro de la propiedad intelectual y los derechos de autor existe esta idea legal, bueno, que es un hecho, que es que todas las obras, cuando son convertidas a datos de unos y ceros y todo lo que utilizamos en informática, no deja de ser un uso derivativo de nuestra obra y por lo tanto nosotros tenemos el derecho de saber cómo se gestiona y se explota. Y bueno, muchas de estas cuestiones es que si se permite que terceros, a partir de un órgano gubernamental, hagan uso legal de la información de todos, finalmente se está dando pues un visto bueno a la creación de sistemas que pues mellan la capacidad de cada uno de nosotros de tener un trabajo digno y generar una remuneración y pues en consecuencia automatizamos procesos, generamos disparidad económica y otras cuestiones más. Ahora, el decreto se estuvo promoviendo un tiempo importante, me parece que fue diciembre que sucedió esto, y hasta hace unos meses dieron una marcha atrás, pero fue una batalla, digamos, un tanto larga, porque se supone que la manera en la que ocurrió fue que se dio un comunicado a diversas asociaciones, grupos, etcétera, en el cual pues ellos tienen que comentar a todos sus agremiados que, oigan, pues nos acaba de llegar esta propuesta para que hagamos esto. Y bueno, eso se tiene que hacer de orden público, todos tienen que estar en conocimiento y está más que registrado en la web y principalmente en X, Twitter. Ahí tenemos el registro de que había varias asociaciones que estaban adheridas a el decreto, o sea, que lo apoyaban, diciendo que pues todos estaban de acuerdo con que así se hiciera y si tú buscas a gente ya individual de estos grupos, agremiados, pues ellos dicen, no, pues a mí nunca me avisaron. O sea, veo la minuta a la que se refieren los líderes, pero en la minuta no viene. Entonces se están tomando decisiones grupales que no les corresponde. Y tuvo todo un duelo pues ideológico interno dentro de todas estas asociaciones, pues para decir que
suena más que obvio que estas empresas se pusieron de acuerdo con algunos actores políticos, que se pusieron de acuerdo con algunos representantes de estos grupos para intentar saltarse a muchos de la gente que no está de acuerdo con que su obra sea explotada de esta manera. Y de ahí que, bueno, Artes Ética, Segavi y CGT principalmente, junto a otros grupos, lanzaran estos comunicados en los cuales pues rechazaban la idea de este decreto y bueno, pues se pusiera en tela de juicio el que todavía no contempla pues una manera ética de llevar a cabo la creación de estos algoritmos, ¿no? Y bueno, pues te digo, hace unos meses, bueno, no creo que menos, pues ya dijeron como de, ok, pues le vamos a dar un parón, pero eso no significa que no vayan a volver a intentarlo, solo es como de, ok, pues bueno, vamos a reconsiderarlo y reagruparnos, ¿no? Un momento para respirar, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, vale. Bueno, pues ya que estamos hablando de estos temas, vamos a profundizar un poquito más en otro de los comunicados que comunicasteis, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Que mandasteis por Instagram, que fue el de la editorial Planeta, ¿no? Sí. La editorial Planeta sí que yo estas polémicas sí las tengo mucho más presentes. De hecho, hicimos el Itelupa vaya, de vez en cuando hemos hablado de inteligencia artificial y se nombró esa portada famosa no recuerdo cuál era la mujer esta, no sé si era Juana de de Arco, Arco, ajá, no, sí. ¿era Juana de Arco o era otra Juana? No sé, creo que era una guerrera relacionada con la realeza o tal. Esa portada tan famosa. Eso es una de las cosas que ha ido, bueno, por las que más sonó. Pero bueno, parece ser que la editorial Planeta el grupo Planeta está siguiendo adelante, ¿no? Con estas cosas de inteligencia artificial. Creo que han contratado bueno, lo vi por ahí, contrataron a una especie de gestor también para que coordinara todos estos procesos de inteligencia artificial. No sé, coméntanos un poquillo cómo han sido estos avances. Vamos a partirlo en dos etapas. ¿Cómo ha empezado la editorial Planeta? No sé, con todo este tema. ¿Y en qué punto están ahora mismo con la inteligencia artificial generativa? Ok, bueno, lo de la portada que dices, es una de Juana de Arco. Sí, ¿verdad? Juana de Sí, sí, Arco. es Juana de Arco. Uh-huh. Ahí bueno, el tema es que es un poco de lo que decíamos en el capítulo pasado. Uh-huh. De momento, todo lo generado por inteligencia artificial no, bueno, así como que en las cosas más leves es que no es acreedor a tener derechos de autor y por lo tanto no está protegida y por lo tanto todos podemos hacer uso explotativo de eso. Y la segunda es que sonó mucho porque pues finalmente estos algoritmos generan piezas a una velocidad inhumana, a una tarifa inhumana, y que solo pueden funcionar pues robando prácticamente el trabajo de todo el mundo. Entonces, ¿qué grupos editoriales de prestigio, el prestigio ganado por pues el cuidado no solo de a quien publican, sino pues de la limpieza y el cuidado de sus ediciones, del cuidado de sus ilustraciones, de sus pastas, de todo lo que conlleva una publicación editorial de calidad, pues se espera que sigan cierta línea y que finalmente protejan a pues los artistas que trabajan con ellos, ¿no? Dígase escritores, dígase ilustradores, dígase diseñadores, etcétera. Entonces, pues sonó mucho en su momento lo de este libro de Juana de Arco porque pues Grupo Planeta, no solamente a nivel España, sino a nivel Latinoamérica, es uno de los grandes leviatanes de la edición en español, de la que pues es el sueño de muchas personas poder tener un libro editado por tener ahí el sellito. Entonces, al darse cuenta, muchos
artistas de que este libro y otros cuantos más empiezan a tener portadas, y tú lo puedes ver en los títulos de los libros cuando buscas la edición y la distribución y todo lo que hay aquí. Tú puedes ver que dice diseño de portada Mid Journey, o diseño de portada Stable Diffusion, o diseño de portada equipo de edición Planeta, alguna cosa así. Se empiezan a quitar los nombres de las personas y se empiezan a poner en realidad los nombres de las empresas, o no se dice a nadie, pues, en el peor de los casos. Y pues eso muestra de alguna manera pues un rompimiento pues del contrato social que estos grupos tienen con pues su audiencia y con las personas que laboran con ellos, ¿no? De ahí que sea como tan sonado. Ahora, bueno, Grupo Planeta no solo es la cuestión editorial, sino que tiene distintas vertientes que se dedican a promover cuestiones varias, como pues talleres, cursos, tienen distintos, bueno, editorialmente hablando, tienen distintos sellos para distintos tipos de obras y público. Cada uno de ellos sigue ciertas líneas y está referida a distintas cuestiones. Entonces, ¿cómo diríamos? Bueno, pues siguiendo un orden muy lógico, distintos grupos empiezan desde hace unos cuantos meses, unos un poquito antes, a lanzar ofertas de trabajo en LinkedIn, buscando gente con perfiles muy específicos que conozcan estas nuevas tecnologías para intentar descubrir cómo introducirlas en pues, el flujo de trabajo. Y bueno, en la denuncia que hay por parte de Artes Ética, se habla de que Planeta genera un departamento de innovación editorial. Y en ese departamento hay una persona que en su descripción de LinkedIn pone que, bueno, es el encargado de gestionar, pues, cómo estos nuevos modelos pueden ser introducidos en la producción editorial, tanto la parte pues de ilustración, como la de texto, como la de traducción, etcétera. Y bueno, eso genera otras cuestiones, que es la implementación de estos modelos en un montón de otras ramas dentro de Grupo Planeta, que es como, por ejemplo, Planeta tiene una cosa que se dedica a publicar autores un poco menos consolidados y que genera tengo entendido, tiene softwares para generar una maquetación y una implementación un poco más sencilla para autores más novicios. Y dentro de esas automatizaciones, pues está que tú ya pones tu texto y ya no hay un intermediario entre tú, el editor y el ilustrador, sino que directamente es como, ok, pues de acuerdo a lo que nuestra máquina milagrosa dice, esta es la portada que te conviene, ¿no? Por poner un ejemplo un tanto exagerado. Una parte es eso, y la otra es que existen muchos cursos, webinars, exposiciones, paneles, etcétera, donde representantes del grupo, junto con representantes del gobierno, pues hablan de que, ok, pues estamos introduciendo esta tecnología porque pues es el famosísimo futuro. Entonces, pues lo estamos aplicando de esta manera y tenemos el apoyo gubernamental, y el apoyo gubernamental no solo en la cuestión tal vez moral de que dan el visto bueno, sino que hay apoyos económicos que el gobierno destina hacia estas empresas privadas. De ahí que el comunicado hable de la suspensión de estos apoyos a estas empresas. ¿Y por qué eso en específico? Pues porque el dinero público que se reparte a estas empresas finalmente en un estado de derecho y en el que se procura al trabajador, tendría que funcionar para generar condiciones de trabajo más dignas y o crear más empleos, o las dos juntas. Pero lo que sucede con estas tecnologías es que pues empieza a desplazar al trabajador.
porque ya no necesitas a 30 ilustradores cuando una persona puede generar lo de esas 30 personas. Ya no necesitas un equipo de traducción porque pues ahora la máquina lo traduce en automático y si acaso tú solo revisas ciertas cuestiones, ya no necesitas pues otras cuestiones de diseño, otras cuestiones humanas para poder desarrollar pues un producto literario, ¿no? Entonces, pues esto finalmente afecta al trabajador y de ahí que a la denuncia se adhieran distintas agrupaciones y sindicatos que pues muestren un disgusto a que dinero público destinado finalmente para promover lo que decíamos de un trabajo digno, pues sea utilizado para lo contrario. Efectivamente. Pues mira, ya que hemos hablado de Editorial Planeta, con toda esta vertiente que está teniendo, ¿no? Esta deriva acercándose, ¿no? A esa inteligencia artificial, ¿no? Quería preguntarte si hay algún otro grupo que también esté haciendo lo mismo o si es solamente Editorial Planeta, es decir, si es un caso aislado o si es algo general. Se me viene a la cabeza, no sé si me equivocaré, una deriva diferente, opuesta, que creo que está teniendo la editorial, el grupo Penguin Random House, que creo que sí están teniendo una protección, está blindando, ¿no? Creo que todos sus libros, ¿no? Entiendo que al final, no recuerdo bien, pero entiendo que es todo lo que ellos creen, lo que ellos están elaborando, todo aquello que ellos tienen los derechos, pues entiendo que lo blindan. Entonces, primero, si nos puede esclarecer un poquillo sobre esto, si está bien o si hay algún matiz malo, o bueno, si hay alguna otra editorial que esté haciendo lo mismo que Planeta o lo mismo que Penguin. No sé, comentan un poquillo. Sí. Ok, bueno, lo de Penguin es otro caso bien grande porque Penguin es el otro Leviatán en habla inglesa, ¿no? Principalmente. Y ellos son un monstruo aparte en el sentido de que casi caen en un monopolio editorial inglés. Pero dependiendo del sello del cual deriven, hay algunas publicaciones que sí presentan cuestiones de inteligencia artificial y otras que no, en distintos lados. Pero lamentablemente es que es un poco de ir a casos muy particulares, checarlo con lupa cada uno, porque dependiendo del título, del autor y de la novedad que sea la publicación, solamente si nos enfocamos en eso, habrá casos mejores o peores. Y me acuerdo de uno que es igual de habla inglesa, no recuerdo si es Patterson u otra, pero ese era un poco más apocalíptico porque el director de ese grupo editorial, ahorita recupero el nombre, él mencionaba que bueno, pues que va a haber muchos autores de habla inglesa que pues van a querer publicar, pero como no van a ser tan buenos, no van a ser tan mainstream, pues vamos a reservar a los traductores humanos para los más grandes. Entonces, uy, se cortó. Vale, estoy. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Vale, perdóname, Axel, no sé, ha sido reiniciando el ordenador, cómo se ha colocado de nuevo. No sé si recuerdas por el punto por el que ibas, más o menos lo que estabas diciendo. Sí, estaba comentando lo de algunas editoriales y cómo están usando la IA para traducir Sí, cosas. sí. No sé, Eh, coméntanos por el momento en el que tú recordaras. Recuerdo que estábamos sí, comparando Penguin con con Planeta. Planeta, sí. Mm, Bueno, decíamos de Penguin que era un caso que era como que ver con lupa cada uno y te comentaba de eso. otro Mm, que justo estoy buscando el nombre porque no lo tengo tan fresco ahorita, pero bueno, era un grupo editorial inglés de Estados Unidos sí. que ellos estaban viendo que, bueno, que iban a restringir el uso de traductores para los autores más populares y que los menos populares pues iban a ser traducidos directamente con la IA.
Y eso era de un grupo grande. Ahorita que encuentre el dato, lo estoy justo, aproveché esta pausa para buscarlo, pero todavía no Nada. encuentro el nombre. Pues estaban viendo eso. En España sonó mucho lo de un grupo que quiso hacer una edición de un Legendarium de Tolkien. Yo Sí, creo que eso lo se trató habrás. aquí. Se trató yo- aquí en Little Lupa. ajá. Bueno, ese fue uno muy sonado igual. Este. Latinoamericano, bueno, español. Sí. Y bueno, en otros Sí, todo el lados, arte gráfico fue, todo, si no recuerdo mal, era todo el arte gráfico del Legendarium. sí, sí, sí. Entonces, bueno, mira, si estos cuates que en teoría son una editorial más pequeña, más condensada, Sí. pues deciden directamente solo usar a una persona para todo el arte de un libro, Ujú. que no sea imposible para un humano, pero vaya, de ahí. Y bueno, los grandes grupos están haciendo esto, unos en mayor o en menor medida. No sé si, no sé honestamente de dónde es la base, pero no sé si ustedes en España tienen una revista que se llama Muy Interesante. Tengo entendido que sí, 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 no, que es de divulgación científica. puede ser. Bueno, aquí en Latinoamérica es muy popular esta revista. Ujú. Y bueno, sé que no es lo mismo un grupo editorial per se, pero bueno, en el lado de la divulgación científica es un nombre pesado aquí, que también directamente dejaron de utilizar imágenes de stock y empezaron a utilizar puras imágenes de IA, que en una cuestión de la divulgación cultural y científica y de información y conocimiento, pues tiene muchísimas más implicaciones más negativas que editar el Legendarium de Tolkien, pues, porque ya estamos hablando de conocimiento con el cual todos más o menos nos ponemos de acuerdo que funciona el mundo. Entonces ahí es una cosa todavía más grave. Eh, y bueno, también es sabido, pero no tengo ahorita el dato del nombre, que hay algunos grupos que se dedican a distribuir manga y bueno, otras cómics o pues novelas gráficas, etc. En España y Latinoamérica que están utilizando traductores automáticos. Pero Mm. ahí la cuestión es que ellos necesitan desarrollar un software más especializado porque el empaquetar las traducciones dentro de la burbuja, dentro del globo, pues es otro arte de la traducción que ese medio en específico requiere. Entonces ahí hay otros pleitos que también sé que se están llevando a cabo. Ok, bueno, pues para ir concluyendo te voy a hacer una pregunta así un poco más abierta, ¿no? Más amplia, ¿no? Y con esto ya pues nos acercamos al final. La pregunta es si eres pesimista o favorable con todo esto que al final supone la inteligencia artificial generativa echando raíces, ¿no? En todas estas dimensiones. Porque a fin de cuentas, al final siempre han ido buscando, ¿no? A lo largo de la historia empresarial siempre han intentado buscar la eficacia, la economía, siempre incluso pisoteando a veces lo que es la ética, la moralidad, siempre intentando hacer mucho con menos. Y bueno, ¿eres pesimista o eres positivo? Esto se puede abordar en varios aspectos, no solamente en el gráfico, sino en el narrativo, sino en el de las voces, ¿no? En el sentido de audiolibros, musical, por si se pudiera hacer intentándolo relacionar con los book trailers, bueno, incluso vídeos para esos book trailers, ¿no? En todo este tipo de arte que al final, de una manera u otra, puede apoyar a lo que es la novela y todo lo que gira en torno a ella, ¿hay pesimismo o no lo hay? Uh, bueno, es que es una buena pregunta. Sí. Yo creo que actualmente hay un pesimismo grande, pero porque muchas de las ramas culturales padecen de estar peleados y de no tener un frente tan claro
que diga como de, ok, nos vamos a poner todos de acuerdo que pues esto no, y tenemos que ser firmes respecto a ello. Sin en cambio, solo es pesimismo en el que es complicado hacerle entender no solamente a los artistas, que pareciera que son los afectados en primera mano, sino a toda la población en general, las implicaciones que la utilización de estos sistemas conlleva. Ese es el pesimismo, en que es complicado. Es complicado, primero, en que nosotros nos pongamos de acuerdo como artistas que estas tecnologías no nos están beneficiando, y luego hacerles saber a las otras personas que de esto no va el arte. Y esto lo comento porque es común escuchar el argumento de que pues uno nace tocado por Dios y, y que por eso somos artistas. Y bueno, y los otros que no nacieron tocados, pues merecen ser artistas. Y no, el hecho es que todos nos tomamos un tiempo muy grande de nuestra vida a desarrollar y perfeccionar un laburo artístico. Y eso toma tiempo, y el tiempo pues genera que nosotros sepamos y tengamos un apego y un conocimiento del valor de lo que hacemos y de nuestra identidad como seres humanos a todo lo que creamos. Y eso es difícil de transmitir a la gente. La gente a veces solo se queda con la obra y disfruta la obra y te idolatra, pero hay una neblina, un velo de todo lo otro que conlleva el disfrute artístico. Esa es la parte en la que me siento un tanto pesimista, pero no han cesado de ocurrir y de anunciarse demandas, de anunciarse legislaciones, bueno, propuestas de legislación. No han cesado de ocurrir, pues, posicionamientos políticos de un montón de personas frente a estos sistemas. Entonces, yo creo que el pesimismo más grande fue bueno, así como que el primer año y medio, donde todo mundo estaba utilizando esto a tope, pero ya la gente se dio cuenta de que no resuelve la vida y se está frenando un poquito. La gente común está notando que no resuelve todo y solo fue como un divertimento más. Entonces yo creo que, bueno, vamos por buen camino. La gente se está dando cuenta que esto es más complejo, que hay que repensarnos un montón de cosas porque esto afecta a la esfera pública. Y bueno, de manera también colectiva en Arte Estética también nos hemos puesto a la tarea de comunicar el desgaste ecológico que estos sistemas conllevan, en el punto de que tener estos grandes centros de datos tienen un gasto hídrico muy grande y que Sí. pues están afectando a muchos lugares. España tiene un montón de centros de datos y y hay problema en el abastecimiento de agua, aparte de que pues el cambio climático genera temporadas más grandes donde no hay lluvia y temporadas donde llueve, donde sucede lo que sucedió en España de la inundación, que bueno, hay un montón de fenómenos alrededor de pues las emisiones de gases y del efecto que estos sistemas tienen pues con nosotros. Entonces, creo que la gente está empezando un poco a darse cuenta de que hay que ser muy responsables con todo esto. Y bueno, tú mencionabas que eres docente igual. Sí, Y eso me parece muy, muy padre porque yo he intentado en la universidad hablar de esto con los chicos. Trabajo en una universidad enseñando ilustración y otras cuantas cosas. Y ahí es donde más complicado se me ha hecho poder explicarles a los chicos de sí, esto es una cosa real que sí presenta un peligro real, pero no por eso debemos de dejar de producir, en el sentido de dejar de expresar eso que tenemos dentro de nosotros. Y me ha sido difícil explicarle a los chicos que, oigan, pues si les pido un ensayo, porque a mí me gusta que escriban, porque yo les digo, si no pueden dibujar, pueden escribir. Y si pueden escribir, pueden compensar muchas cosas que el dibujo todavía no les da, en lo que lo terminan de refinar. Entonces yo les digo, escribir es un superpoder, muchachos. Si le estamos pidiendo a la máquina que escriba por nosotros,
el resultado algorítmico estadístico más probable, no estamos progresando en nada en nuestro desarrollo humano y artístico. Ya. Y hay mucha gente de los chicos que me dice, bueno, pues es que yo no quiero escribir, pues por eso le dejo a la máquina que haga eso, y pues yo me dedico ya a dibujar y pintar lo que yo quiero. Y les digo, o sea, entiendo que no vamos a salir todos aquí escritores, porque no, para eso todos estudiaremos letras, pero el desarrollarnos y entender todas esas otras cuestiones artísticas y saber el laburo de todos los demás en la cadena nos ayuda pues a ser mejores humanos, ser más empáticos y entender y valorar el trabajo de todos. Entonces, pues no hay que ser tan decidiosos. Y bueno, creo que hay momentos en los que uno se pone muy pesimista, hay otros donde uno dice, ok, creo que se puede. Pero bueno, esto es una carrera de a largo. Lo que puedo decir mucho es que al inicio yo tenía, y todos en el colectivo, el medio existencial, y todos aquí salimos con estrés, ansiedad y otras cuantas cosas. Pero ahora que ya nos dimos cuenta de que todas estas noticias de que esto vino a revolucionar y que mañana ya Skynet nos va a dominar, muchas de esas cosas son falsas. Las cosas avanzan más lento de lo que uno piensa y de lo que ellos, los grandes magnates de la tecnología, te quieren hacer creer. Entonces podemos ir más tranquilos, podemos enfocarnos en juntar un colectivo grande de personas para ponernos de acuerdo y decir, oigan, pues esto no está bien. Y cuando ya no se puede eso, bueno, pues también uno necesita pues agarrar mucho valor y decir como de, bueno, todo el mundo dirá que es el futuro, pero pues a mí me gusta la vieja escuela y pues Mm. mantenerse firme. Entonces, bueno, es un poco lo que puedo decir, es de a veces uno está muy optimista, a veces uno ya no Ya. sabe qué hacer con su vida. Depende del momento, ¿no? Sí, Muy sí, bien, sí. pues Axel, esto realmente, para no robarte más tiempo, me han encantado todas estas preguntas. Se ha tocado incluso un poquito también el tema de la educación, ¿no? De la docencia y tal. Así que bueno, está también ese punto ahí presente. Y nada, yo lo que hago siempre en estos casos es pasar ya la pelota por última vez para que el invitado diga lo que quiera antes de terminar y en el momento en el que tú termines, pues yo ya digo las últimas palabras y para cerrar el capítulo. Así que si quieres comentar cualquier cosilla, si se te ha olvidado algo, si quieres dar tú algún tipo de cierre y yo ya voy después para cerrar. Ok. Bueno, primero agradecerte, Carlos, por la invitación a participar aquí en tu espacio. Agradecerte que te interese el trabajo de arte estética Gracias. y obviamente a toda tu audiencia, que es bonito saber que existen espacios que permiten que uno pueda exponer todos los argumentos que lo llevan a tener una posición frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, sé una vez más que no soy precisamente pues español, pero bueno, intento estar lo más involucrado posible en las políticas públicas de allá por estas cuestiones. Y si alguna cosa se me habrá olvidado y o fallado en decir el dato concreto, en las redes sociales de Arte Estética se encuentra toda la información. Tenemos una web. En esa web publicamos digamos que, bueno, los datos más grandes, como la denuncia del Grupo Planeta, lo del decreto. En las redes ya publicamos cuestiones más particulares, aparte de todas estas publicaciones grandes. Y bueno, también que en las redes hay un Change.org, donde hay una petición para regular estas cosas. No porque el Change.org vaya a ser la solución, pero bueno, es un medio en el cual se puede contabilizar cuántas personas estamos de acuerdo en que esto tiene que llevarse de otra manera. Pueden sumarse si les gusta y también pueden compartir información con nosotros y bueno, intentaremos en medida de lo posible, de lo que el voluntariado y la vida nos dé, intentar pues darle respuesta a todos sobre este tema. Aún así, existen muchos grupos y muchas asociaciones varias que también están listadas en nuestras redes, a las cuales pueden unirse, no solamente en el ámbito de la ilustración y las artes visuales, sino en la traducción, en la actuación, en la locución y otras cuantas áreas. Más por si es de su interés, pues desde su trinchera participar en esta plática
de la inteligencia artificial. Entonces, creo que eso es lo que me gustaría decir para terminar. Perfecto. Pues, Axel, muchísimas gracias. Doblemente gracias porque han sido 2 capítulos. O triplemente gracias porque hace calor allí. Entonces, muchas gracias. También gracias al público que haya llegado hasta este punto porque, bueno, ha podido descubrir, ¿no? Y escuchar, pues, argumentos que se han dado bastante, se han profundizado. Creo que ha sido un capítulo de calidad, también de actualidad. Y creo que eso es algo interesante. Si queréis saber más de arte estética, pues tienen sus redes sociales, que eso a mí siempre me gusta, ¿no? Porque van soltando así pues, sus noticias, sus cosillas, y eso nos sirve pues a reflexionar y a estar actualizado a la vez. Y nada, si queréis más de Little Lupa, que sepáis que este es el capítulo 120 y pico, así que hay Little Lupa. Pueden mirar y pueden mirar muchas cosillas para seguir pues, reflexionando y aprendiendo de otras temáticas relacionadas con la literatura. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.